Bueno, estamos de vuelta nosotros aquí en la mañana de 5 días informaciones. Nosotros queremos justamente también acercarles algunas de las ideas, principalmente de los candidatos que están pujando un espacio, en este caso dentro del Congreso, y por eso en esta ronda que vamos a tener también con algunos invitados en este último tiempo, ya que estamos también próximos a lo que va a ser la veda de publicidad, camino también al próximo día, domingo de las elecciones. Nosotros que somos un medio económico por excelencia, hay mucha gente del sector también empresarial que nos mira todos los días y bueno, es importante también que escuchen ciertas ideas y ciertos mensajes sobre esto. Por eso hoy nos acompaña Najib Amado, últimamente estuvo también bastante presente en los medios de comunicación, él se candidata por el Partido Comunista Paraguayo y queremos conocer un poco también detalles. Najib, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día para vos, buen día ahí para toda la audiencia de 5 días, la teleaudiencia de 5 días y para todas las trabajadoras y los trabajadores también ahí del grupo. Saludos para... Definitivamente. Claro, Najib, me parece justamente interesante mirar un poco también todas las miradas y visiones para tener una idea general. Hay como una suerte de tabú en torno también a lo que es el partido que representás y un poco la línea discursiva que llevan adelante. Pero hay como también una corriente en el ámbito empresarial que tienen una mirada mucho más cuidada hacia los temas sociales, una economía más social, ¿o me equivoco? Ambas cosas son ciertas, Juan Pablo, ¿verdad? O sea, por un lado, lastimosamente, eh, en gran medida, a nivel de medios masivos de comunicación, los empresarios involucrados, no solo a escala nacional, también internacional, en los medios masivos, han construido formas de ver proyectos a titulares, con titulares, ¿no? Y muchas veces titulares distorsionados, tergiversados, ¿verdad? Caminando sobre medias verdades. Hay un gran escritor uruguayo de apellido Onetti. Siempre yo me acuerdo de él porque él decía, hay varias formas de mentir. La peor de todas es con medias verdades. Sí. Entonces, en torno a lo que es el comunismo, hay un montón de medias verdades contadas que distorsionan la idea de lo que buscamos. Y particularmente nosotros, en estos 95 años de vida del PC, del Partido Comunista, que estamos en la alianza, en la lista 40, frente a Guasuñé Monguetá, ¿verdad? Yo estoy como candidato en la opción 15 para el Senado. En la historia del PC paraguayo, una historia muy digna, muy valiosa realmente para la democracia paraguaya. Acá lo que suele haber contradicciones, pero como ustedes, comunistas, democracia, no sé qué, ¿verdad? Cuestionan esto. Y sin embargo, nosotros, efectivamente, los pasos que hemos dado en los 95 años de vida dentro del Paraguay fueron pasos sólidos en defensa de aperturas democráticas. Y nuestra propuesta es esencialmente de libertades para poder desarrollar nuestros talentos. Y nos hemos concentrado en esta campaña en discutir lo que vemos que pasa en nuestro país y lo que nosotros entendemos que se debe llevar adelante. Y por otro lado, ahí sí hay cruces, hay coincidencias con un sector del empresariado que tiene otras ideas acerca del desarrollo productivo del país, ¿verdad? En donde no son solamente rentistas, productores de materias primas o aprovechadores de una bajísima carga tributaria y de, objetivamente hablando, bajos salarios. Que ambos problemas, y yo ahí voy a colocarme en posición inclusive del empresario, ¿verdad? O sea, cuando a un empresario le dice, sí, Paraguay tiene muy bajos impuestos y bajos salarios, tenemos que cambiar esto, y el empresario dice, pero si suben los salarios, si suben los impuestos, yo me voy, porque el gran problema que tenemos acá en nuestro país es que no podemos contrarrestar la situación, una eventual situación de de impuestos justos, progresivos y de salarios justos, porque tenemos problemas en términos de productividad. Ahí tenemos un gran problema. Entonces Ahora, hay que atacar con políticas públicas el problema de la productividad. y por ahí, bien, justamente muchos plantean, y siendo una suerte de abogado del diablo también ante este hecho, dicen, ¿por qué debería yo de seguir pagando más impuestos? Sea cual fuera la clase, ¿no? Del empresario que realmente tiene una mirada social responsable en el entorno de que sus colaboradores estén bien, como para que todos puedan seguir adelante, o el otro que no le interesa realmente nada ante un Estado completamente desordenado. ¿Cómo está la mirada de ustedes justamente ante esa necesidad de ordenar el Estado? Nosotros tenemos de hecho, nosotros tenemos la propuesta más profunda es
de desmontar esta estructura estatal, porque la estructura estatal paraguaya pues fue creciendo y desarrollándose, ¿verdad? Muy muy mal, a costa de victorias electorales. Gana un signo, un grupo, sea el Partido Colorado, que siempre ha ganado por ahí, fracciones por dentro del Partido Colorado. Triunfa y quien triunfa crea direcciones, secretarías, ministerios para ubicar a su gente. Entonces el Estado ha funcionado como una especie de feudo de poder, ¿no? En donde yo reparto espacios de la administración pública que le dan salario, que le dan trabajo a quienes colaboraron para que gane. Y eso ha hecho del Estado una construcción súper amorfa. Si vos te fijas, la misma nomenclatura del Estado paraguayo, o sea, el ministerio no siempre es ministerio, la secretaría a veces es ministerio, las direcciones son secretarías, o sea, no hay racionalidad ni siquiera en la nomenclatura. Entonces, para nosotros hay que desmontar ese Estado, porque este Estado está ordenado a imagen y semejanza de sectores empresariales parasitarios, sobre todo parasitarios, violadores de leyes, evasores de impuestos. Ese es el rostro del Estado. Así funciona la estructura, esta imagen y semejanza de ellos. Y además la carga tributaria está sobre la mayoría trabajadora. Entonces nosotros decimos, quien dice dos cosas que se colocan y que son cuestionables, claro, y nosotros también cuestionamos, pero también entendemos en este tiempo de campaña electoral, quien dice, no me interesa la política pues no me da nada, pues un desastre todo, tiene razón, tiene razón. Y quien dice, ¿qué voy a pagar impuestos? ¿Por qué voy a pagar impuestos si eso va para los bolsillos de los politiqueros corruptos? Súper razón tiene. O sea, ¿cómo le decía a alguien pagar tu impuesto si vos sabés que eso va a financiar campañas electorales o familias enteras que viven de la función pública, ¿verdad? O vas a ir a votar para qué? Para que se sigan enriqueciendo algunos sectores nomás porque así está ordenado el quehacer político. Por eso que es muy cierto que la política es sinónimo de politiquería. Nosotros planteamos enfrentar esto porque, por otro lado, y ahí, discúlpame, me alarga acá, breve paréntesis nomás, Juan Pablo, quién es normal, y tienen también sus razones para decir, el pueblo es culpable y vota luego a esta gente, ¿verdad? Es un discurso muy, digamos, desarrollado también. Y ahí nosotros también decimos, no sé, nosotros creemos que no es el pueblo el culpable. Lo que pasa es que el pueblo está acostumbrado a una forma de hacer política y quienes participan en la política dicen, yo, claro, lo que veo, él, lo que me dice, por ejemplo, yo, lo que me dice este tipo está bien, está buenísimo, pero la política es otra, entonces yo me juego a lo que me va a beneficiar a mí hoy, mañana, pasado, coyunturalmente, ¿verdad? Entonces la gente está como lanzada a esa situación, ¿verdad? Y ahí lo que nosotros decimos, tenemos que enfrentar hoy eso, porque dice, sí, pues es muy difícil, sí, pues ¿y qué hacemos si no enfrentamos eso? O sea, estamos condenados y nuestra hija, hijo, pues cada vez que está la delincuencia, todos los problemas de violencia cada vez más desarrollados, más fuertes, ¿no? Najib, una cuestión que me parece interesante con eso último que decías es un poco el tabú que se tiene sobre justamente el comunismo. El Partido Colorado durante muchísimo tiempo, en la época de la dictadura, llevaba como bandera justamente, pero que era una cuestión mundial, ¿no? Que venía justamente de una agenda más hacia el norte, que era todo una cuestión anticomunista. Se está perdiendo el tabú de eso y principalmente en esta idea de un tercer sector que realmente la gente pueda entender. ¿Cómo ves un poco la dinámica en esta construcción política que has tenido en el tiempo? Sí, mira que es súper contradictorio eso, Juan Pablo, ¿verdad? Porque si vos te fijas, pues, sí, la primera respuesta es sí, se está perdiendo. O sea, están trabajadoras y trabajadores de 25, 30 años que en realidad no tienen luego una cercanía con revisión de ideologías y de proyectos. No es que miran comunismo, socialismo, capitalismo, fascismo, o sea, no están en eso, ¿verdad? Entonces ellos escuchan propuestas nuestras y dicen, me representa. El trabajador dice, tiene razón. Y algunos dicen, sí, pero es comunista, le dice. ¿Y a mí qué? Le dicen. Eso se ve en redes sociales, ¿verdad? Eso pasa como también, y esto es parte, según la historia de la humanidad, de todos los periodos de crisis, y estamos en un periodo de crisis, también pasa que el oscurantismo se apropia de nosotros. Entonces hay discursos que vos no crees, o sea, hay gente que te defiende la idea de la tierra plana en el mundo, ¿verdad? Todas estas construcciones que le llaman conspiranoicas, en donde todo luego parece que es un plan súper medido. Hay sectores de izquierda inclusive que creen que el imperialismo norteamericano tiene todo hiper mega planificado y todo lo que nos pasa está tipo controlado, como llaman algunos amigos, desde una Matrix, ¿verdad? Y nosotros creemos que no, que en realidad el modo de producción capitalista es esencialmente caótico
y por eso genera crisis de superproducción, porque si uno se fija en los ciclos económicos históricos, las crisis del modo de producción capitalista son de superproducción. Entonces hay un problema y desarrollo alto en términos mercantiles, dificultades de consumo, ¿no? Y entonces se quedan las mercaderías sin poder ser compradas, entonces el capital no se realiza. No puede estar demasiado planificado eso. Sí hay mucha planificación, pero no todo está planificado. Entonces nosotros entendemos que estos tiempos de crisis generan lucidez en alguna gente y sí hay también embrutecimiento, ¿verdad? Y sí hay entonces reavivamiento, revival, que le dicen, ¿verdad? De ideas que pensábamos que ya estaban súper enterradas, ¿verdad? Que eran, digamos, anterior a la modernidad, inclusive, ¿verdad? Medievales, que aparecen otra vez, ¿verdad? Es una realidad con la que tenemos que lidiar y tenemos que tener mucha paciencia, porque encararla nomás con agresividad, decirle no, no sigue tu pensamiento, ¿qué es lo que decís? O sea, adjetivarle a cada ser humano que se involucra en ese tipo de ideas, no, no, ayuda, ¿verdad? Y nosotros ahí de vuelta, nosotros creemos que en nuestra irrupción en esta campaña electoral aportó y pretendemos que eso sea la expresión más transparente, digamos, de nuestro trabajo, aporte racionalidad a los debates políticos, económicos, sociales y culturales. Eso es lo que buscamos. Que es lo que falta mucho y ahí en función de formar parte de un colegiado que se llama el Congreso de la Nación, esto que tenemos, ¿qué te genera? Este congreso que tenemos, decís, y bueno, creo que demasiado consenso social hay en torno a varias ideas, ¿verdad? Desde el caso del diputado Cámara de la Vergüenza, que otra vez ahora, encima ahora, con las características del voto por opción preferencial y las candidaturas de algunos partidos conservadores, mucha gente habla de la diputadización de senadores, porque en estos periodos anteriores, la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, era una Cámara, era un colegiado un poco más racional, con mayor profundidad argumentativa que la Cámara de Diputados, ¿verdad? Igual ya tiene unos años la idea de senarratas, de dipuchorros, o sea, el descrédito a una institucionalidad que objetivamente no nos permite luego algún grado de esperanza, de racionalidad, de crédito, ¿verdad? Es real, entonces es muy difícil, digamos, negar esa suerte de resignación. No sé, me viene a la cabeza Europa Maboí, ¿verdad? Esa idea, ¿verdad? Que surge en la ciudadanía. Es muy difícil, entonces nosotros lo que vemos es esto, un parlamento que realmente en la cotidianidad del trabajador, en la memoria reciente del trabajador, no ha aportado al trabajador. Vos le preguntas, ¿qué ha aportado en los últimos 15 años el Congreso Nacional para tu calidad de vida? Y te dicen, no sabe, porque encima cuesta muy caro y todos somos los que sostenemos eso. O sea, realmente no, por eso que hay gente, inclusive ahí, anidan ideas totalitarias, ¿verdad? Hay que disolver el Parlamento, te dicen, ¿no? Y eso es más jodido aún, ¿verdad? Se enfrenta así. ¿Cómo era que decía? Había un personaje, no me quiero ni recordar de él, ¿verdad? No funciona un ministerio, hay que cerrar. O sea, como si fuese que la problemática social no va a continuar, lo que hay que ver es cómo arreglar el problema, ¿verdad? O sea, no, la municipalidad no resuelve los baches en Asunción, cerremos la municipalidad, no, no es una salida, o el departamento de asfalto, no, es una salida. O sea, tenemos que ver cómo resolver el problema de los baches de Asunción. O sea, tenemos que encarar eso y muchas veces, Juan Pablo y de la audiencia, muchas veces hay un discurso, ¿cómo ya? Medio encriptado desde los tecnócratas, ¿verdad? Entonces la gente cree que la cosa es súper difícil luego, súper compleja, ¿verdad? Entonces vos tenés estructuras estatales con muchísimos escalones, cuando que en realidad desburocratizando eso, seguro que se pueden hacer cosas de manera más rápida. De hecho, una fracción del empresariado ha aprendido eso, ¿verdad? En términos de burocracias estructurales, ¿verdad? De modelos de negocio. El Estado tiene que desarrollarse con otro grado, o sea, con una mayor sencillez. Dos cuestiones últimas, Najib, siendo mucho tu tiempo, realmente siempre es un gusto conversar contigo. El hecho de las propuestas. Muchos están hablando en estos últimos días de quiero llevar esto, quiero llevar aquello, en el Congreso quiero hacer esto, lo otro, algunos muy genéricos en el tema de vamos a apoyar la educación, la salud. ¿Qué es lo que puntualmente, en el caso tuyo, si llegas, querés llevar como agenda?
nosotros recuperar los derechos de la mayoría trabajadora, porque objetivamente las trabajadoras y los trabajadores del Paraguay hemos perdido derechos. O sea, muchos de los derechos que están establecidos en el Código Laboral no se cumplen. Nosotros creemos que hay que recuperar ese derecho y ahí colocamos que no es un tránsito tan sencillo, no es un tránsito meramente legislativo. Senador hace la ley, propone, entonces ahí se ve si hay mayoría o no. No, nosotros creemos que es un tránsito social y cultural muy profundo, porque las mayorías trabajadoras, el primer paso que tenemos que dar es ese paso de conciencia en la comprensión de que nuestro protagonismo productivo es real, es mayoritario. O sea, el protagonismo en la producción es de las mayorías trabajadoras, más que de las patronales. Entonces no puede ser que la representación política esté abarrotada de defensores de los intereses de las patronales sin presencia de una contrapartida que permita un debate racional en términos de calidad de vida, de derechos en general. Entonces ahí nosotros colocamos la jubilación universal, la posibilidad de un salario móvil que se ajusta a la canasta básica y tenemos elementos para debatir la idea de la inflación en torno a la propuesta del salario móvil, por ejemplo. O sea, hemos dedicado tiempo también a estudiar ese problema de posibles brotes inflacionarios con el salario móvil. Planteamos la necesidad de una movilidad muy diferente a la actual en términos de transporte público, ¿verdad? O sea, planteamos la compra del Estado a los pequeños productores con exclusividad en términos de lo que son productos alimentarios, servicios de limpieza, promoviendo microindustria. O sea, nosotros tenemos una posición en defensa de la mayoría de trabajadores. Hay una cuestión, Juan Pablo, para que no quiero que se me vaya, porque generó también un debate en las redes sociales en torno a una propuesta nuestra, que no es nuestra nomás. Muchas fuerzas ya han planteado acá en Paraguay una ley que regule precios y acuerdos de alquileres. Y ahí surgió todo un brote de ataques planteando cosas que en serio no han servido tampoco, ¿verdad? Pues plantean las leyes del mercado, hablan. Y en serio que en nuestro país, yo por lo menos casi toda mi vida he vivido en alquileres y tengo, con mi familia nos hemos mudado 6 veces en 12 años porque al dueño se le ocurrió, viene mi hija o viene mi prima que va a estudiar en Asunción, ¿no? Te pide la casa. Y además, mudarte con criaturas es súper jodido porque las criaturas tienen problemas de seguridad cuando se mudan. Eso está estudiado psicológicamente. O sea, no es un problema menor el tema de los alquileres y nosotros no es que queremos poner un precio igual a los alquileres. O sea, no es como, o sea, nosotros somos serios en esto, ¿verdad? Pero sí tocamos el tema de alquileres, en realidad el tema inmobiliario en general, ¿verdad? En la medida en que nosotros salgamos del hábito de especulación, las cosas se pueden mejorar en términos de entender lo que necesita nuestra población, nuestra sociedad y lo que podemos producir para darle. El problema especulativo, que es un vicio de este momento del desarrollo capitalista, tiene que ser enfrentado, tiene que ser discutido. Y rehuimos siempre al debate y ojalá que realmente podamos tener ¿Verdad? un próximo quinquenio donde podamos hablar y debatir entre todos sin insultarnos y sin llevar adelante también campañas de noticias falsas o desinformación y dañarnos entre todos. Al contrario, tenemos que tratar de construir todos juntos este mejor país. Allí, por último, ¿qué es el Paraguay y el paraguayo y la paraguaya para vos? Y mira, el Paraguay es un país que por las particularidades que tiene desarrolla una expresión de belleza que guarda relación con la historia de una sociedad que estuvo muy metida, ¿verdad? Viste que hay, no sé si le conocen a un compañero que fue del PC también, ¿verdad? Pero que trascendió al Partido Comunista, que fue Mauricio Schwartzman, Sí. que hablaba la tesis del Paraguay como tapón, como nosotros no teníamos salida al mar, ni la tuvimos, entonces era un país que desarrolló un hábito defensivo y de resistencia históricamente, ¿verdad? Eh, yo soy de los que piensan que los pueblos son bellos, valientes, honestos, los pueblos en el mundo. La humanidad tiene esa característica. Claro que la paraguayidad tiene características propias de su territorio, su clima y su proceso histórico. En ese sentido, para nosotros, el paraguayo, la paraguaya, tiene enormes capacidades de desarrollar ingenio, de desarrollar diversas actitudes y talentos que lastimosamente varios gobiernos y sobre todo
el proceso de construcción de modernidad en nuestro país que guarda relación con la posguerra de la Triple Alianza. Fue un proceso demasiado turbulento, desde posiciones de genocidio casi para nuestra población. Y entonces fue muy difícil. Nosotros nos cuesta mucho construir identidad como pueblo, ¿no? Y yo me acuerdo de un pasaje, de un trabajo de Rafael Barret. Sí. Rafael Barret era escritor anarquista de comienzo del siglo XX, que escribió entre otras cosas El dolor paraguayo, y él decía con dolor, decía, yo pocas veces he visto, creo que decía nunca, nunca vi un pueblo tan triste como este, decía. Él decía en un momento dado reflexionando, y él pensaba en por qué nuestro pueblo, el pueblo paraguayo era así de triste. Él decía, sí, porque sale de una guerra, pero terrorífica, y además los sucesivos gobernantes han continuado un proceso de entrega y de sumisión ante la ocupación extranjera. Entonces no está lo valorizado. Y ahí culmino con esto, Juan Pablo. eh, Valorarnos a nosotros en nuestras capacidades, inclusive yo insisto en esto, en la capacidad del analfabeto mayor de edad que ya tuvo que resolver problemas, entonces construyó experiencia y sabiduría. Ahí hay ideas, ahí hay soluciones en la cabeza hasta de un analfabeto. Entonces, valorarnos nosotros como pueblo es un paso fundamental para poder mirar ese otro país que para nosotros es, además de necesario, es muy posible. ¿Crees, como decía Barret, que el domingo se puede empezar a construir una felicidad? Mira, yo no tengo así esa concentración en una situación concreta como las elecciones generales. Yo creo que las elecciones van a ser un paso. Yo creo que no hay que asustarse si las elecciones generan una conformación legislativa mucho más conservadora que la que actualmente existe, porque ya te digo, estamos en un momento de múltiples necesidades. Los aparatos de los partidos conservadores han construido un hábito politiquero, prebendario, clientelar. Eso es lo que la gente sabe. Nosotros, quienes salimos a hacer otro tipo de política, llegamos, nuestra escala de llegada es mucho más pequeña que la de ellos. No tenemos publicidad en la tele, en los ómnibus, ¿verdad? No tenemos gigantografía, no tenemos dinero para llegar a la cantidad de gente que nos gustaría llegar. Entonces, nosotros tenemos una contradicción. Somos un partido, una organización pequeña, minoritaria, que defiende los intereses de la mayoría, a las que nos llega, porque nosotros llegamos a una fracción pequeña de la mayoría trabajadora, con la que estamos tratando de construir, porque sabemos también que si nos vamos así nomás, en suelto no llegamos demasiado lejos tampoco, ¿verdad? Estábamos tratando de construir a poco. Entonces, yo creo que el 30, tenemos que estar preparados para diversidad de tipos de resultados este 30 de abril y seguir confiando. Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que decimos? 30 de abril, pasa el 30 de abril, construcción de un frente de trabajadoras y trabajadores de la ciudad y del campo para salir a recuperar los derechos. Colocamos como base de debate y planteando que hayan otras bases de debate igualmente, nosotros colocamos la nuestra agenda parlamentaria que nosotros consideramos que puede ser una agenda de lucha en defensa de los intereses de la mayoría trabajadora en esta lógica de recuperación de derechos. Recordarnos de vuelta el número entonces para que pueda tener esto tal vez en su memoria en torno a lo que va a ser las elecciones del próximo domingo, Nayi, por favor. Sí, bueno, yo soy Nayib Amado, estoy candidatado para el Senado por la lista 40, estoy en la opción número 15, lista 40 frente a Guasuñe Mongueta. Agradezco muchísimo el espacio, Juan Pablo, porque ya digo, para organizaciones pequeñas y sin recursos, cada posibilidad de compartir ideas es demasiado importante y por eso valoramos demasiado este tipo de oportunidades. Nayi, como siempre, un abrazo en la distancia y gracias por tu tiempo con nosotros. Igualmente, saludos para todas y todos. Nosotros una pausa, enseguida estamos con más aquí en 5 Días TV.
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos